Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar con dos expertas sobre derechos de las personas mayores. Derechos que además se han visto afectados de manera muy importante durante la pandemia, ya lo reflexionaremos a lo largo del programa. Para este tema, pues en primer lugar le doy la bienvenida a Laura Juárez González, quien es profesora investigadora en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México e investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su investigación examina los efectos de los programas no contributivos para adultos mayores sobre las decisiones de los hogares, así como diversos aspectos del mercado laboral mexicano, y ha sido publicada en revistas académicas internacionales como el Journal of Public Economics y el World Bank Economic Review. Bienvenida, Laura. Gracias, Roberto. Hola a todos. Buen día, bienvenida. En segundo lugar, presento también a Aida Díaz Tendero Boyán. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte de México. Actualmente está haciendo una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo de investigación se enfoca en las políticas públicas y derechos humanos de las personas mayores. Bienvenida, Aida. Gracias. Bueno, pues Aida, me gustaría empezar la conversación contigo. Primero, pues algo muy básico, que nos dijeras de qué persona estamos hablando cuando hablamos de personas mayores y además que nos explicaras a qué nos referimos con este término del edadismo y de qué manera afecta y obstaculiza el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, cuando nos referimos a personas mayores, en cuanto al límite de edad, estamos hablando en los países más desarrollados de personas de 65 años y más, y en los países menos desarrollados, en personas de 60 años y más. No obstante, esta clasificación de edad, si bien es útil en cuestiones como ser sujeto de derechos, por ejemplo, del derecho a una pensión, en realidad esta división etaria está bastante cuestionada en otros sentidos y la tendencia, por ejemplo, en Europa, es a que no exista un límite a partir del cual se considera que una persona es mayor. Esto es una cosa muy curiosa que nos llama mucho la atención a nosotros cuando lo conocemos, pero esa es la tendencia, a no hablar de una edad determinada. No, ¿y qué es esto del término de edadismo que se utiliza cuando se hablan de los derechos de las personas mayores? Sí, esto se relaciona con el edadismo. Bueno, viene del inglés, son estas cosas que adaptamos un poco de manera así rara, que viene del ageism, ¿no? Que es como age es edad, entonces, bueno, del edadismo. Y entonces hace alusión a la discriminación que tiene por causa la edad, ¿no? Así como el racismo está basado en la dimensión de raza, el machismo en el género, etc. El edadismo tiene que ver con todos los actos discriminatorios, todos los obstáculos que enfrenta una persona por tener una edad determinada. Y tiene que ver con las construcciones sociales, es decir, con cómo vemos a las personas mayores, cómo la sociedad ve a las personas mayores, qué características les atribuyen, que llevan acarreada o tienen como consecuencia que se le piense que no son capaces o son menos capaces para realizar ciertas actividades. Pues ya Aida nos está comentando de algunos fenómenos que afectan a las personas mayores y los estereotipos y discriminación que existen en su contra. Ya te pediré, Aida, en la siguiente intervención que nos ahondes en eso, pero uno de los derechos que ya mencionó Aida, Laura, es el derecho a las pensiones, y creo que podríamos, ya que tú eres experta en el tema, si pudieras distinguir entre pensiones no contributivas y pensiones contributivas, y digamos cuál es el papel que juegan en la reducción de la pobreza y el ejercicio de los derechos de este grupo. Muy bien, muchas gracias. Sí, claro que sí. Nos referimos a pensiones contributivas, a las pensiones que generalmente tenemos más en mente porque son las primeras que se implementaron, digamos, a nivel internacional, ¿no? Son estas pensiones donde tú cuando eres joven
te cobran un cierto impuesto o una cierta contribución que se deduce de tu salario, ¿no? La meten ya sea en un fondo o simplemente anotan, ¿no? El gobierno anota que contribuiste y a partir de esas contribuciones, del monto y del tiempo total que contribuiste durante tu vida laboral, se define con ciertas reglas si cuando llegas a una cierta edad, que también obviamente es uno de los parámetros del sistema, por ejemplo, 65 años o 60 años bajo ciertas condiciones, pues con base a tus contribuciones se determina cuánto vas a recibir y si sí recibes una pensión de ese tipo de sistemas, ¿no? Estas pensiones pues son como aquí en México la pensión que les da el IMSS a los trabajadores del sector privado, el ISSSTE a los trabajadores del gobierno federal, o sea, son las pensiones en las que creo que todos estamos más o menos familiarizados, ¿no? Las pensiones no contributivas, por el contrario, generalmente no están condicionadas a la historia laboral de las personas, ¿sí? No importa si participaste, cuánto participaste en el mercado laboral durante tu vida productiva, digámoslo así, sino que se basan en criterios muy sencillos, generalmente en la edad. Sí hay una edad mínima para poder recibir una pensión no contributiva y basta que tengas esa edad, ¿no? Mínima, que cumplas con ese requisito de edad mínima y algún requisito de ciudadanía generalmente o de residencia, ¿no? ¿Dónde vives? Entonces, con base en estos criterios muy sencillos, pues se determina que te toca un cierto monto independientemente de, insisto, tu historia laboral, ¿no? En México, y bueno, esto es un problema de varios países de Latinoamérica, las pensiones contributivas, justamente al estar condicionadas en la historia laboral de las personas, pues tienen problemas de cobertura, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no participan suficiente tiempo, ¿no? De su vida joven, digamos, de su vida activa en el mercado laboral, típicamente las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen empleos que no están cubiertos por la seguridad social? ¿Sí? La ley marca que contribuir a la seguridad social es obligatorio solo para los trabajadores subordinados en México, por ejemplo. Entonces, otro tipo de trabajadores como trabajadores por cuenta propia, trabajadores sin pago, familiares, etcétera, no están cubiertos de forma obligatoria, ¿no? Entonces, todas estas reglas hacen que, pues al final, haya un porcentaje muy grande. En México, realmente las pensiones contributivas cubren solo al 30% de la población de 65 y más, ¿no? Que es más o menos la población que creemos que está en edad del retiro, ¿no? Entonces, pues básicamente 30 de cada 100 adultos mayores de esa edad no tienen pensión contributiva. Entonces, dado esto, las pensiones no contributivas han sido una respuesta reciente, digamos, de política de muchos gobiernos, no solo en México, también en Latinoamérica, justamente para cerrar estas brechas y garantizar un mínimo, un estándar de vida mínimo o un ingreso mínimo durante la vejez a todos, incluso a personas que, como ya dije, por normas sociales, por distintas cosas, pues no están cubiertas por la seguridad social contributiva. Así es. Y bueno, me gustaría, Aida, contigo retomar el tema de los estereotipos y los prejuicios que existen sobre el envejecimiento y la vejez y cómo, si nos pudieras explicar, digamos, a qué nos estamos refiriendo, de qué tipo de estereotipos existen y cómo además esto puede contribuir a formas de discriminación en contra de las personas mayores. Bueno, podemos hablar de muchos ámbitos en los que presenciamos esta discriminación y este edadismo. Totalmente de acuerdo con lo que menciona la doctora Laura Juárez. En el caso de las pensiones no contributivas, es muy importante tener en cuenta que el sistema contributivo que tiene México, ni antes de ser privatizado, ni después de ser privatizado, ha generado una mayor cobertura para atender a las inequidades que se desprenden de la dimensión de clase, esto es razón de ingreso, de género, de tipo de localidad, esto es las diferencias entre el campo y la ciudad. Entonces, el único sistema que garantiza el acceso de todas las personas mayores a un ingreso, aunque sea un ingreso no suficiente, pero al menos
a un ingreso es el sistema de pensiones no contributivas y verdaderamente es lo mejor que se ha hecho en México en el sentido de las pensiones, porque insisto, ni el sistema anterior a la privatización ni el privatizado ha podido atender la desigualdad económica en México para las personas mayores. ¿Por qué es importante esto? Porque la discriminación se produce de manera interseccional. Esto es, ser persona mayor por sí misma no es ser vulnerable. Pero si a ser persona mayor le agregamos ser una persona de escasos recursos, le agregamos ser mujer, le agregamos vivir en un ámbito rural, todo este tipo de características o de dimensiones se superponen, potenciando las inequidades y potenciando las posibilidades de que esta persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Y asimismo, la discriminación va relacionada con todas estas características. En el sentido laboral, por ejemplo, digamos, desde el punto, podríamos decir, complementario a las pensiones, al derecho a la seguridad social, podríamos hablar del derecho al trabajo, ¿no? Por ejemplo. Las personas mayores padecen de una discriminación cuando quieren acceder al trabajo, porque normalmente el tipo de trabajadores que se buscan tienen una determinada edad. Es más, no hace falta ser persona mayor en el sentido de llegar a los 60 para verse discriminado a la hora de buscar oportunidades laborales. Entonces, este derecho al trabajo que se está avanzando, debo decir, hay una sentencia de la Suprema Corte de 2014, muy interesante en este sentido, porque integra una visión de la persona mayor como una persona productiva, como una persona capaz de hacer muchas cosas, pero debemos entender siempre que tiene que cumplir el requisito de que quiera hacerlo. Es decir, la seguridad social es el derecho de la persona a retirarse, pero debe existir también el derecho de la persona mayor que así lo elija a seguir trabajando. Y en ese caso entran toda una serie de reglamentaciones que están en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley para Prevenir la Discriminación, de cómo debe ser ese trabajo realizado por las personas mayores. Otros ámbitos de discriminación, bueno, el sanitario, que si quieres lo dejamos para otra pregunta, que ese ha sido la mayor generación de edadismo que hemos vivido con la COVID, ha sido precisamente el ámbito de la salud. Sí, me parece bien que lo abordemos en una siguiente pregunta. A mí, Laura, me gustaría que ahondaras en el tema que ya nos venías mencionando, las pensiones no contributivas. Creo que hay un tema relacionado importante que es su sostenibilidad fiscal. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Creo que muchas personas se podrían estar preguntando al escucharte si esto es sostenible. Gracias. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Aida, de que realmente lo más efectivo en términos de cobertura, ¿no? Si queremos realmente garantizar a las personas mayores un ingreso mínimo, y por llamarle mínimo me refiero que necesariamente tenemos que fijar un monto, ¿no? Como sociedad, que es el que pues, va a ser la pensión no contributiva. Definitivamente las pensiones no contributivas han probado que son pues la manera de, ¿no? De lograr esta cobertura amplia y que sea, pues sí, que no tenga estas brechas que ella mencionaba por género, por lugar de residencia, etcétera, ¿no? En términos de costo fiscal, pues estas, como no se financian directamente de impuestos ligados al trabajo, ¿no? O sea, digamos que la misma persona paga contribuciones y eso le da un derecho, sí se tienen que financiar obviamente con recursos pues, fiscales generales, ¿no? Esa es la idea. Y por eso deberían generar una mayor redistribución, ¿no? Si un sistema es progresivo y los que ganan más pagan más, pues eso generaría una redistribución, ¿no? Mira, para México, en 2011, ¿no? México ya tiene pensiones no contributivas desde 2001. La Ciudad de México fue la primera que
que implementó este tipo de pensiones y de ahí se fueron expandiendo a nivel federal, a nivel estatal, etcétera, ¿no? En 2011, México era el país que menos gastaba como porcentaje del PIB en este tipo de pensiones de toda Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía una edad relativamente alta para acceder a la pensión, 70 años, ¿no? Y un monto muy bajo, ¿no? Si hablamos solo de la pensión federal, pues eran 1,000 pesos cada 2 meses, ¿no? Entonces 500 pesos al mes. Con los cambios que ha hecho la actual administración de duplicar la transferencia, ¿no? Y mantener un cambio que se hizo en 2012 de bajar la edad para tener este tipo de pensiones, acceso a estas pensiones no contributivas a 65 años, pues básicamente México estaría gastando ahorita como 0,5% del PIB, ¿no? Que se acerca más al promedio de Latinoamérica y está muy cerca de lo que gasta Chile, por ejemplo, en este tipo de pensiones. Ahora, el problema aquí es que México tiene una recaudación tributaria mucho menor que Chile. Entonces, en México en particular, sí hay un problema de cómo vamos a financiar este tipo de pensiones, ¿no? Y por recursos tributarios, no me estoy refiriendo exclusivamente a los impuestos que provienen más como de las fuentes estructurales de la economía. O sea, no me estoy refiriendo a ingresos petroleros, estas fuentes que varían mucho con los precios internacionales, sino aquellos impuestos que reflejan más la estructura impositiva, ¿no? Cuánto paga el trabajo, cuánto pagan los más ricos, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos un nivel de gasto más o menos cercano al de Chile, pero nuestra recaudación fiscal pues está por debajo. Entonces, esto sí llama a que para poder expandir este beneficio, ¿no? Y hacerlo sostenible, pues tiene que haber una reforma fiscal que aumente los ingresos fiscales generales. O sea, lo último que se ha hecho en términos de pensiones no contributivas en México, perdón, de las contributivas, es subir las contribuciones, ¿no? O sea, ahora los trabajadores que están en el sector formal, ¿no? Van a pagar más para que alcance para ahorrar más, ¿no? Digamos, el impuesto en la ley está puesto en los patrones, pero quién paga el impuesto, pues depende realmente de las condiciones del mercado, ¿no? Pero se necesita una reforma más amplia que no solo le suba a los que ya estaban pagando, sino que realmente genere ingresos fiscales generales mayores, pues para seguir sosteniendo. Claro. Pues qué interesante lo que nos dices, Laura. Es momento de hacer una primera pausa. Estamos platicando sobre los derechos de las personas mayores. Nos hemos detenido también sobre temas de discriminación, sobre las pensiones no contributivas. Y les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con dos especialistas sobre los derechos de las personas mayores. Aida, me gustaría que retomáramos la conversación. En una de tus intervenciones previas nos comentaste sobre la discriminación que han sufrido las personas mayores, especialmente en el ámbito sanitario, en el derecho a la salud. Ahora se ha agravado con el tema de la pandemia. No sé si pudieras ahondar en eso y explicarnos, contarnos qué es lo que está sucediendo y cómo afectan los derechos humanos de las personas mayores. Sí, con mucho gusto. Hemos asistido con la pandemia a una vulneración de todos los derechos sanitarios y sociosanitarios, además de todos los derechos relacionados con los cuidados paliativos y con la transición a la muerte de las personas mayores. Esto es, sabemos que la pandemia se ha cebado con las personas mayores, sabemos que el 80% de la mortalidad ha sucedido en personas mayores de 70 años. Sabemos que estamos en un contexto de emergencia humanitaria, de emergencia sanitaria, y realmente nos lleva a plantearnos muchas cuestiones, ¿no? Normalmente hablamos de justiciabilidad de derechos, de reivindicar derechos, por supuesto el derecho a la salud, pero los países más desarrollados, puedo hablar con conocimiento del caso español, porque me ha tocado pasar la COVID aquí, en España, y vemos cómo países que normalmente tendrían todos los recursos sanitarios, con sistemas públicos de corte universal, de gran cobertura y de gran calidad,
han relegado a las personas mayores de recibir los cuidados y la atención sanitaria que ameritaban en esta situación de pandemia. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque han faltado elementos básicos como respiradores, como EPIs, como cubrebocas, es decir, se han vulnerado derechos humanos por una cuestión tan elemental como falta de recursos humanos y falta de medios. Entonces, esto lleva en gran medida a una reflexión en nuestros países donde la cobertura de los sistemas de salud es bastante más precaria, a cómo vamos a garantizar los derechos, específicamente en este caso hablando del derecho a la salud, sin medios, sin recursos, ¿no? Entonces yo creo que esto es como un primer aprendizaje del tema de la pandemia. Se han hecho prácticas como el triaje en todos los países del mundo, ¿no? El triaje que consiste en decidir cuando hay una sola cama entre diferentes pacientes y por supuesto se escoge al que tiene mayor probabilidad de sobrevivir y siempre en esa elección sale perjudicada una persona mayor. En el sistema interamericano, la Corte, en la sentencia Poblete-Vilches de 2018, por primera vez se condena a un Estado, en este caso al Estado chileno, por negar el derecho a la salud a una persona mayor. Su cama se le dio a una persona más joven, sin que hubiera situación de pandemia y sin que Santiago de Chile es una ciudad con todos los medios, se le podría haber canalizado a otro hospital, en fin, no estamos hablando de un medio rural, etc. Y entonces se vulneró, digamos, se hizo esta práctica de triaje en una situación no de pandemia. Es muy interesante este caso porque nos sirve de precedente de lo que ha ocurrido de manera masiva en todo el mundo. Y bueno, es mucho lo que se podría ahondar sobre este tema de la vulneración de derechos. Y qué bueno que mencionas el criterio de la Corte Interamericana, porque yo lo tenía previsto para una de nuestras preguntas, pero bueno, qué bueno que lo adelantaste, tal vez podríamos ahondar un poco en ese tema más adelante. Y bueno, Laura, hubo una cosa que mencionaste en tu intervención anterior que me gustaría pudieras ahondar porque me parece muy interesante y es sobre la perspectiva de género en el tema de las pensiones en México. ¿Cómo estamos en eso? Si hay también una desigualdad, como en muchos otros ámbitos que hemos platicado aquí en el programa, una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Sí, definitivamente las brechas, digamos, laborales o la discriminación, ¿no?, hacia las mujeres en el mercado laboral, pues tiene consecuencias, o sea, que se van acumulando, ¿no? Ya nos decía también Aida, hablaba de estos, ¿no?, de estas características que diferentes rasgos tuyos se van acumulando y te hacen vulnerable. Para las mujeres llegar a la edad mayor, digamos, llegar a la vejez, pues las ponen en general en una situación muy vulnerable por lo que habíamos dicho, ¿no? Si tenemos un sistema de pensión contributiva que está ligado a la historia laboral y tenemos desigualdades estructurales de género en el mercado laboral, pues obviamente que las mujeres mayores pues, llegan con una mucho menor probabilidad de tener una pensión contributiva. Por ejemplo, cerca del 60% de los hombres, ¿no?, mayores de 65 años tienen acceso a alguna pensión contributiva, mientras que para las mujeres es como el 40%, ¿no? ¿Y por qué es importante este tema de que las mujeres puedan acceder al mercado laboral? Tengamos pensiones contributivas como ahorita, obviamente ahí es muy evidente por qué, ¿no? Tienes que tener acceso a un trabajo y además a un buen trabajo. Las mujeres generalmente tienen mayor probabilidad porque tienen cargas de cuidado, ¿no? Y porque por normas sociales ellas son las que llevan esas cargas de cuidado familiar, sean de otros adultos mayores o de los niños, aún si participan en el mercado laboral tienen que estar en trabajos, por ejemplo, informales, que le permitan una mayor flexibilidad para poder atender estas otras cargas, ¿no? Entonces, en la parte contributiva parece muy obvio, o es muy obvio, por qué necesitamos que las mujeres participen más y en trabajos de mejor calidad, ¿no? Pero incluso si tuviéramos, o si siguieran creciendo la parte de pensiones no contributivas, de pensiones universales que ya no están condicionadas en tu historia laboral, este tema sigue siendo fundamental porque necesitamos generar recursos. La economía tiene que generar
la economía mexicana o la que sea tiene que generar suficientes recursos fiscales pues para pagar estas pensiones, ¿no? Y se ha visto, se ha estudiado muchísimo que este tema del acceso equitativo al mercado laboral para hombres y mujeres, obviamente sobre todo para las mujeres, pues genera mayor crecimiento económico, genera mayor ahorro, y entonces toda esa bolsa de recursos que se va a generar a nivel de toda la economía, pues es un recurso muy importante que ayuda también a financiar las pensiones no contributivas, ¿no? Entonces, por donde lo quieras ver, digamos, este tema de equidad en el mercado laboral es fundamental, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues yo creo que debe haber una visión de género, una perspectiva de género decidida en las políticas laborales del gobierno mexicano. Yo en lo personal considero que actualmente no la hay, ¿no? Entonces tiene que haber una perspectiva de género decidida para atender las desigualdades que ya están, reconocer que las cargas de cuidado afectan de forma desproporcionada las decisiones laborales de las mujeres, pero también poner las condiciones para que vaya cambiando eso y ese tipo de tareas no remuneradas se vayan dividiendo de forma más equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, Claro. lo que no hay que caer es como en la trampa de, bueno, pues es que nosotros nos vamos a enfocar solo en las mujeres porque ellas siempre van a ser las que están cuidando. No, hay que atender lo actual, pero también ir generando que los hombres vayan tomando más de esas cargas. Claro, modificar los roles, digamos, estereotipados sobre el cuidado, de quién le corresponde, digamos, entre comillas, el cuidado, ¿no? Bajo, digamos, un sistema patriarcal, que es una de las cosas que hay que cambiar. Efectivamente, Laura, creo que pones un punto muy importante sobre la mesa y que nos relaciona con otro fenómeno, Aida, que me gustaría mencionarte, que nos explicaras, que es la feminización del envejecimiento. ¿Qué es esa situación? ¿Qué implica? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, a medida que avanzamos en la estructura de edad, hay una mayor presencia de mujeres. Es decir, si bien nacen poquito más hombres que mujeres, las mujeres tienen mayor esperanza de vida, del orden entre 3 y 5 años más en todos los países del mundo, salvo en el África subsahariana. Y el envejecimiento, en realidad, estas mujeres que viven más, pero viven en peores condiciones, viven en condiciones de mayor morbilidad y en condiciones de mayor vulnerabilidad. Relacionado con el tema de las pensiones, también quería apuntar precisamente en esta necesidad que señala Laura sobre impulsar el mercado, la inserción masiva de la mujer al mercado laboral, que hay un estudio interesantísimo en Inglaterra que señala que este supuesto apocalipsis de las pensiones provocado porque hay menos trabajadores y mayor número de personas que hay que sostener a través del sistema contributivo, se compensa en el caso de Inglaterra enormemente por la inserción de la mujer en el mercado laboral. Entonces, ha crecido, o sea, esa base laboral se ha ampliado gracias a la inserción de tantas mujeres en el mercado laboral formal. Entonces, yo creo que aumentando así la base contributiva, yo creo que hay que tomar buena nota de este tema. El envejecimiento es un fenómeno feminizado, también, como lo señala Laura, por el cuidado. El cuidado, cuando hablamos de que el cuidado recae en las familias, no recae en las familias, recae en las mujeres. Entonces, en ese otro sentido, también la vejez es un fenómeno femenino. Y me ha gustado mucho esto que ha señalado Laura sobre, está bien atender el problema tal y como es ahora, pero hay que ir modificando las condiciones para tener un futuro diferente, porque esto es lo que precisamente hace la Convención. La Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, firmado en Washington en el 2015, por cierto, muy rescatado en la ley de la Ciudad de México de 2021, señala la situación, es decir, el status quo en relación a que el cuidado es asumido por las familias, esto es, por la mujer, pero introduce
en su articulado esa obligación del Estado, esa corresponsabilidad por parte del Estado. Entonces, digamos que va avanzando en esa dirección, que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Una corresponsabilidad. Así es. Y bueno, creo que además, desde el punto de vista del artículo primero constitucional, en el caso de México, pues tenemos además desde ahí una visión del Estado de que tiene no solo que abstenerse de hacer cosas, sino que tiene que además prestar servicios y asumir su propia responsabilidad en la protección de estos derechos. Laura, ya nos has hablado de la situación en México, las pensiones no contributivas. Para mí sería muy interesante que nos dijeras dónde crees que hay un buen modelo de pensiones no contributivas para personas mayores, que digamos está a su vez bien financiado, está sostenible, digamos, danos una perspectiva comparada de dónde podemos voltear a ver para ver cómo hacerlo bien. Gracias. Mira, yo creo que, digamos, las pensiones no contributivas en general, si tú ves Latinoamérica, pues han tenido, o sea, en forma de implementación han sido muy similares, ¿no? Lo único que cambia, pues, son los parámetros, ¿no? Son los parámetros, ¿qué me refiero con los parámetros? ¿Cuál es la edad mínima a la que la puedes recibir? ¿Cuál es el monto? ¿Y de dónde sale el dinero? ¿No? Y obviamente cómo está tu estructura fiscal. Más que darte un caso comparado, porque te podría decir, pues los países de Sudamérica, ¿no? Pero son países que han crecido mucho por el boom que hubo de las materias primas y pues cuando se acabó ese boom, pues obviamente los recursos fiscales también bajan, ¿no? Yo diría que en México definitivamente, o sea, como está implementado ahorita y como lo han hecho, pues, desde que empezaron, digamos, ese tipo de pensiones y cómo se han ido implementando, yo creo que la cobertura es bastante buena y aquí el límite, la edad yo creo que es adecuada también, ¿no? Aquí el límite realmente lo da el sistema impositivo mexicano, que sí tiene que volverse más progresivo y sí tiene que volverse, pues, más amplio, ¿no? De generar más recursos. Entonces, y sobre todo recursos que en la medida de lo posible dependan de cuestiones, como te decía, estructurales, ¿no? O sea, de cuánto le cobras a los que trabajan y resolver que todos los que quieran trabajar lo puedan hacer. Volvemos al tema de género, ¿no? Justamente para generar esa bolsa de recursos un poco más duradera, que si bien se iba a enfrentar fluctuaciones con el ciclo, pues no va a ser tan brusca como las fluctuaciones que generalmente vienen pues de los precios de las materias primas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú encontrarías, digamos, el problema en el caso de México solo en la progresividad de los impuestos. No sé si podrías ahondar un poquitito nada más para quien nos escucha, explicar a qué te refieres, explicitar a qué te refieres que fuera más progresivo. Mira, sí hay una parte donde tiene que cobrarse más a las personas que generan más ingreso y no solo a los asalariados, porque a los asalariados sí se les ha estado subiendo los impuestos pues ya desde varias administraciones, ¿no? Sino a personas que generan muchos ingresos, pues que también no son asalariados, ¿no? Hay que ampliar esa base. Y hay un tema muy importante en México que yo creo que la actual administración sí está consciente y lo está atendiendo, que es el tema de, además de cambiar las reglas, que es hacer la reforma fiscal, cambiar la recaudación, o sea, que la recaudación sea más efectiva, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que sí se está atendiendo actualmente, ¿no? Hay distintas formas en que, pues sí, se está intentando mejorar la recaudación y aumentarla, pero entonces el tema que quedaría pendiente, pues es una reforma fiscal importante, ¿no? Generalmente, digamos, las propuestas que hay más articuladas sobre cambiar a un sistema de beneficios universales, no solo en pensiones, sino que obviamente trae aparejado la salud y todo eso, pues hablan de aumentar los impuestos, por ejemplo, al consumo de forma importante, ¿no? Que ese es un tema pues muy polémico, ¿no? Y por obvias razones. Pero digamos, en esas propuestas que son articuladas, pues lo único que se dice es, bueno, ok, aumentamos impuestos al consumo y entonces podemos enfocar el apoyo a ciertos hogares que no pueden pagar esos impuestos, ¿no? En vez de tener como que a muchos hogares exentos de cobrarles impuestos al consumo de ciertos bienes. Muy bien, bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Estamos platicando sobre los derechos de las personas mayores. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a nuestras redes sociales, a mi cuenta de Twitter rniembro1 y a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos en el último bloque platicando sobre derechos de las personas mayores. Le doy la bienvenida a Juan Manuel Jiménez. Se incorporó finalmente al programa por razones, pues bueno, ajenas a su voluntad en este momento. Él es especialista en la Relatoría de los Derechos de las Personas Mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde realiza funciones de investigación y monitoreo de la situación de los derechos humanos de las personas mayores en los países de las Américas. Asimismo, ha desarrollado anteriormente diversas investigaciones en el área social enfocado en niños, niñas y adolescentes en el Instituto Interamericano del Niño, la Niña, Adolescentes y en la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Me da mucho gusto, Juan Manuel, que finalmente te hayas podido conectar. Y bueno, retomar la conversación contigo. Me gustaría que hicieras una reflexión. Hemos hablado ya sobre discriminación de las personas adultas mayores, hemos hablado sobre edadismo, y bueno, no quisiéramos terminar el programa sin tener una reflexión tuya sobre este fenómeno. ¿Qué nos puedes decir? Adelante. Bueno, yo creo que para mí un aspecto central, es, como siempre, mirar para adelante y ver cómo se soluciona o cómo se contribuye a solucionar el problema del edadismo. Eso implica un cambio cultural. O sea, hay como un proceso paralelo entre lo que se dio, por ejemplo, con las niñas, niños y adolescentes con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el cual hubo un cambio de concepción, ¿no? Del niño objeto de derechos a niño sujeto de derechos. Eso fue un cambio cultural en 1989 que ha llevado varias décadas internalizarlo. Con las personas mayores sucede lo mismo. Lo que sí, que este cambio cultural viene más atrasado en el tiempo en relación a los niños, niñas y adolescentes. O sea, es una cuestión de tiempo. Todo este movimiento comenzó, como ya lo deben de haber hablado, alrededor de los años 80. Tenemos una convención que es muy joven todavía, que es la Convención Interamericana de Protección para los Derechos de las Personas Mayores, que es del año 2015. Entonces, todas estas actitudes negativas, estereotipos negativos, esas discriminaciones en el ámbito de la salud, que ya lo conversaron, y en otros ámbitos, y sobre todo también en el ámbito familiar, todos esos cambios culturales siempre son procesos de largo tiempo. Y eso creo yo que, digo, bueno, los colegas, ¿no? Digamos, los que trabajamos en esto, promover los cambios culturales llevan su tiempo. Llevar su tiempo no quiere decir que es algo que, bueno, se verá algún día. No, o sea, es algo de todos los días. Y se puede también contribuir a eso, a cambiar esa cultura, esa visión negativa hacia la vejez, a veces con cosas muy sencillas. A veces no es necesario tener ni grandes presupuestos para campañas públicas, ni nada. Muchas veces también, por ejemplo, formar agentes multiplicadores en educación, ¿no? Porque también está constatado que gran parte del maltrato y la violencia hacia las personas mayores increíblemente se da en el ámbito familiar. Siempre es las personas que están próximas a la persona mayor, sea el familiar, sea la persona que le cuida. Entonces, digo, el punto central para mí, que uno de los tantos puntos centrales, es, digamos, hablando en términos muy llanos, cambiar la cabeza. Digo, ¿qué es lo más difícil? Si no cambiamos la cabeza, cualquier acción va a ir mal dirigida. Porque nosotros, si concebimos mal, si tenemos mal conceptualizado el problema, la solución nunca va a estar de acuerdo. Entonces, todas esas campañas que hay, ¿no? En favor, ¿no? de revertir esos estereotipos negativos, que la vejez es, que el nuevo paradigma de la vejez activa, etc. Para mí, creo, como una conclusión, es el punto central. O sea, si no cambiamos la cabeza, cualquier otra solución no va a ir bien dirigida. Claro. Y bueno, esto lo hemos visto y lo hemos platicado en distintos programas aquí en Tus Derechos, digamos, tanto la necesidad del cambio cultural como el apoyo también institucional y legal. Y sobre eso va mi siguiente pregunta, Ira. Ya habías mencionado la Convención Interamericana, que hasta donde entiendo
no ha sido firmada por México, pero bueno, es un avance que, digamos, en términos legales que nos sirve para la protección de los derechos, pero ya decías que en la ley de la Ciudad de México se vio reflejada. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esa Convención Interamericana y también un poco más sobre los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya mencionaste alguno, pero digamos, con un poco más de detalle y profundidad te agradezco. Adelante. Claro. Y bueno, la Convención Interamericana, como dije, es muy joven, ¿no? Perdón, Juan, me refería a Aida, si le damos paso a Aida para que ahonden en la pregunta. Gracias. Bueno, seguro nuestro colega puede hablar de muchos temas del sistema interamericano desde adentro, que desde luego yo desconozco, pero tratando de responder a la pregunta, Roberto, y relacionándolo con lo que nos comenta el colega, lo primero de la convención es que efectivamente este instrumento tan vanguardista, este instrumento que integra el abanico completo de derechos de las personas mayores, derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, un instrumento que aterriza en las necesidades de las personas mayores, que ha tenido la mano, se ve claramente, no solo de juristas, aunque son muy importantes los juristas, pero también de especialistas en envejecimiento, puede aplicarse o debería aplicarse en primer lugar en los ambientes micro, en la familia, el individuo. Es decir, ya solo con conocer el contenido de la convención y que eso logre que nos cambie la cabeza, como dice el colega, ayudaría muchísimo en este sentido y en estas nuevas construcciones sociales, que también estoy de acuerdo con quien me antecedió en el uso de la palabra, no son estáticas, no son imposibles, se están renovando continuamente y lo que estamos haciendo ahora, la forma en la que las personas mayores viven su vejez hoy, incide en las nuevas construcciones y por ende es un proceso que, como digo, está cambiando. Esta convención que esperamos en México se adhiera lo más pronto posible. De hecho, estamos ya a falta de 2 ratificaciones para que los mecanismos de seguimiento entren en funcionamiento, digamos, para que los dientes de la convención puedan empezar a funcionar. Le da muy buenas herramientas también a la Corte, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte y Comisión, por supuesto, está en un proceso desde 2017 de justiciabilidad de los derechos sociales. Y esto es un ámbito para el caso de México, por ejemplo, no solo de México, sino de todos los países de nuestra región, con tantas inequidades sociales. Hablabas antes de la Constitución mexicana, una de las más vanguardistas, sobre todo porque en 1917 establece derechos sociales, hace tanto tiempo, y en estas sociedades tan desiguales encontramos que tenemos en la Corte y podemos tener en los impartidores de justicia un aliado estratégico para la positivización de los derechos sociales. Es decir, no limitarse a el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, sino derechos sociales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Entonces, la Corte está impulsando con este movimiento jurídico de positivización, de hacer reales, exigibles, derechos sociales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, está constituyendo un pilar y un aliado para los tomadores de decisiones en aras de la universalidad de las políticas públicas y de mejores servicios para más personas. Sin duda es importante lo que mencionas, ahí además, pues bueno, esta referencia a la justicialidad de los derechos sociales por parte de la Corte Interamericana, pues algo reciente, pero un paso importantísimo en su jurisprudencia sobre la cual pues tendremos que dedicarle también otro programa. Laura, una pregunta más sobre el tema de las pensiones que me gustaría nos dijera sobre las pensiones no contributivas. ¿Qué dicen los estudios sobre los efectos que han tenido estas pensiones en la vida? ¿Cómo cambia la vida de las personas mayores? Sí, gracias. Para México, me voy a concentrar en la evidencia para México. Para México sí ya hay un buen cuerpo, digamos, de evidencia empírica al respecto.
Y lo que se ve es que las pensiones no contributivas, y pues voy a meter en un mismo saco a todas, tanto a la de la ciudad como las federales, porque se han estudiado los distintos casos, pero lo que se ha encontrado en general es que disminuyen, son muy efectivas para disminuir la vulnerabilidad alimentaria, que es como la forma más extrema que pensamos de pobreza, ¿no? Y de como de incertidumbre, ¿no? Han sido muy efectivas para disminuir la vulnerabilidad alimentaria, sobre todo de los adultos mayores rurales, que son los más desprotegidos, por lo que nos contaba Aida al principio, ¿no? Aumenta el consumo de los hogares donde están los adultos mayores que califican para estas pensiones, lo cual también es algo bueno, ¿no? Aquellos que desean se pueden retirar de trabajar, ¿no? Hay una disminución, se ve que hay una disminución en la oferta laboral de las personas que reciben este tipo de pensiones. Hay beneficios en salud mental, ¿no? Sí se han estudiado los efectos sobre salud mental y hay una disminución en la escala de depresión geriátrica al recibir estas pensiones y hay un aumento, por ejemplo, en algo que se llama el índice de bienestar subjetivo, ¿no? Que es un índice que mide pues satisfacción con la vida y también estados de ánimo, ¿no? Como que combina todo en un solo índice. Entonces, aumenta sobre todo ese de bienestar subjetivo para las mujeres, lo cual es muy importante porque son las que tienen menos probabilidad de recibir una pensión contributiva. Entonces, estas pensiones no contributivas, pues, sí les dan un beneficio adicional. Y también se ha encontrado que los beneficios de estas pensiones se comparten de cierta manera con otros miembros del hogar que no necesariamente son el adulto mayor. ¿Y en qué sentido se comparten? Pues, por ejemplo, se ha visto que en los hogares donde hay un adulto mayor que recibe la pensión no contributiva, si hay niños, pues estos tienen una mayor probabilidad de ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? También se ha visto que otros familiares, las transferencias familiares que reciben estos adultos mayores, pues disminuyen en cierta manera con esta pensión, lo cual pues hay gente que lo puede interpretar como algo negativo, pero algo positivo, digamos, es que quiere decir que también están beneficiando a los familiares de esa persona, ¿no? Que podrían ser más jóvenes, ¿no? Claro. Etcétera, ¿no? Entonces sí hay una evidencia, digamos, un buen cuerpo de evidencia que nos dice que el balance es positivo, que la vida de los adultos mayores cambia pues para bien, ¿no? Y entonces, pues digamos... Sí, es importante revisarla y mencionarla porque efectivamente en estas pensiones, el establecimiento de estas pensiones muchas veces son disputadas políticamente y creo que, bueno, Claro. ver los efectos positivos que han tenido, pues habla bien de que es una buena política pública. Sí. Antes de pasar a la ronda final de conclusiones, reflexiones finales, me gustaría, Juan, que nos dijeras brevemente una reflexión sobre la convención, esta convención interamericana. ¿Cuáles crees que son los avances que ya se han logrado en los países que se han firmado y si hay algunos retos que tú vislumbras para su implementación? Y ya después nos vamos a la ronda de conclusiones. Bueno, es muy reciente, pero hay un aspecto que es central. O sea, la convención, en realidad, es un marco normativo cuál es, digamos, uno de sus usos prácticos, ¿no? Es una forma en la cual, se elaboran las políticas y los programas. Por ejemplo, las pensiones no contributivas tienen su conexión en la convención, ¿no? Con el acceso universal a las pensiones y jubilaciones. Entonces, es un marco, ¿no? En el cual es un marco muy completo que abarca distintos ámbitos que sirve para construir las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. O sea, más que de beneficiarios de programas, ¿no? Son, digamos, las personas que tienen derecho a percibir alimentación, son personas que tienen derecho a adquirir vivienda, etc. Los progresos, bueno, habrá que irlos viendo con el tiempo. Es muy importante lo que dijo la colega, estamos ya muy próximos a tener la ratificación de los 10 países, con lo cual eso habilita los mecanismos de seguimiento de la convención. Y los mecanismos de seguimiento, una de las cosas positivas que tiene es que permite ir midiendo el progreso a través de indicadores objetivos y permiten ir viendo cómo se va evolucionando. Ese es un punto. Creo que tal vez hay en la convención
uno de sus aportes, también es el principio de la autonomía de las personas mayores, es decir, que se le respete su capacidad para poder decidir, que es algo que está muy ligado, digamos, a los estereotipos negativos, ¿no? Claro. Al edadismo. No, el abuelito no puede decidir, pobre, mira, ya cumplió 62 años. Entonces ya lo ponemos, ¿no? Y ya lo encasillamos o lo enmarcamos en un ser pasivo que está ahí, ¿no? Y que no tiene, digamos, autonomía para la toma de sus decisiones. Ese es un derecho muy fuerte, digamos, perdón que no es muy doctoral el término, ¿no? Pero es justamente para que se comprenda. Claro, no, es perfectamente, se entiende muy bien. Y bueno, esto nos lleva a la obligación que tenemos todos los operadores y operadoras jurídicas de consultar ya la convención, conocerla, estudiarla y que, bueno, esperemos en México sea suscrita próximamente. Es momento, nos quedan 5 minutos, les pido una última reflexión y conclusión final, que nos la den en un minutito. Empezamos contigo, Aida, y nos seguimos en el orden que ya traíamos. Gracias, Roberto. Pues quisiera mencionar que la pandemia, desde luego con todo lo trágica que ha sido y con toda la pérdida de vidas humanas, tiene un lado del cual debemos aprender y ha sido, en primer lugar, se ha colocado a las personas mayores en el centro, quizás no desde los tomadores de decisiones, no desde las políticas públicas, que como digo, los han discriminado como sujetos, desde luego no han sido los sujetos prioritarios, pero sí en los ámbitos meso y micro, en los ámbitos familiares, hemos asistido a una valoración de nuestras personas mayores. Esto en un sentido. Y asimismo se han visibilizado de manera contundente todas las necesidades no cubiertas en el ámbito sanitario, en el ámbito de cuidados de largo plazo y desde luego en la seguridad económica, que es la otra gran dimensión señalada por Naciones Unidas como área prioritaria. Gracias. Laura, muy brevemente la conclusión, por favor. Sí, pues simplemente que como economista hemos hablado de derechos, ¿no? Y como economista, pues creo que para que el Estado pueda hacer cumplir esos derechos, pues necesita recursos, como ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, poner el énfasis también en que se generen esos recursos, ya sea quitando las impedimentos para que las personas, las mujeres o incluso las mismas personas mayores que quieran hacerlo puedan acceder al mercado laboral, ¿no? De forma equitativa y justa. Y pues una reforma fiscal que le permita darle sostenibilidad a las pensiones y también el cumplimiento de otras necesidades de este grupo de edad. Sin duda, un tema importantísimo, Laura. Los abogados nos solemos olvidar, las abogadas, del costo de los derechos, pero bueno, es un tema fundamental para la protección de los derechos humanos. Finalmente, Juan, tu reflexión o conclusión final. Bueno, primero, totalmente de acuerdo, también la capacidad de síntesis de mis colegas. No tengo mucha más cosa para, para agregar en forma sustantiva. Sí, en lo personal sigo pensando, y disculpen la reiteración, ¿no?, que de seguir profundizando para tratar de reducir o eliminar el edadismo, ese cambio cultural de la cabeza, digamos, es fundamental. Y es fundamental ahora también de cara a un mundo sin COVID-19, en el cual también se hicieron muchas medidas de emergencia y lo demás, y bueno, y habría que ver si los sistemas de protección social continúan, dando esas ayudas adicionales que se dieron durante el COVID-19, y además, como muy bien dijeron las colegas, frente a la visibilización de todas esas demandas en lo económico, en salud, etcétera, de las personas mayores, es realmente, una situación que tiene que ser atendida y tiene que ser profundizada. Pues muchas gracias por sus intervenciones, su participación. Ha sido un programa muy rico en contenido, hemos tenido distintas perspectivas sobre el tema.
Y bueno, pues recordarles a quienes nos escuchan que este programa se realiza en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.